¿De acuerdo? Ya está grabando. Bueno, buenas noches a todos los que habéis venido a esta tutoría. Yo soy el tutor de la psicología del aprendizaje. Lo primero que quiero hacer es daros la enhorabuena por haberos matriculado en la UNED, porque es una opción, yo creo que inteligente, es una opción que no es fácil. Yo creo que es una opción que cambiará vuestras vidas si interiorizáis lo que vais a aprender aquí. Si esta asignatura estuviera en el plan antiguo estaría en segundo, lo que quiere decir que es una asignatura que es un poco compleja. Con el cambio a los grados, esta asignatura se estableció en primer curso, menos mal que la pusieron en el segundo cuatrimestre, porque hay muchos conceptos que hay que haberlos madurado un poco. Entonces, es una asignatura que está teniendo muy mal resultado académico, porque empezar la carrera, como aquel que dice, manejando modelos experimentales, modelos de laboratorio, modelos técnicos, modelos estadísticos, se hace que sea un poco complicada. Yo, para que os hagáis una idea de cómo va estos datos, he buscado los datos del año pasado. Primero me presentaré. Yo me llamo Miguel Ángel Ferrer Cauvet, soy vuestro tutor, soy psicólogo sanitario, soy forense, estudié en la UNED como vosotros, estudié la licenciatura, tengo un máster, tengo un posgrado. Este es mi correo para lo que necesitéis. Y yo tengo un blog de comunicación personal que se llama El Diván Inteligente. Entonces, si queréis entrar y ver mis titulaciones y todo lo que hago, yo hago 3 artículos cada semana, entonces son de libre acceso para que el que lo quiera aprender, pues lo siga. Trabajo, evidentemente, como psicólogo, tengo otra profesión, yo ejerzo las dos y estudié con 36 años. Bueno, estos son los datos de la UNED del año pasado. La UNED es la universidad más grande de España porque tiene el número de 144.146 alumnos, de los que 32.642 el año pasado eran estudiantes de psicología. Es decir, es una carrera que la estudia mucha gente por motivos que luego os explicaré. Ahora vamos a la UNED de Baleares. Yo supongo que no ha habido ningún otro tutor que os haya dado datos un poco generales de la universidad. Pues yo he utilizado unos datos para que uno sepa en qué institución está y a qué pertenece y a qué debe un poco la presencia aquí. Bueno, sí, alumnos de psicología en este momento había, el año pasado, 722. Que estén haciendo esta asignatura, que es de primero, el segundo cuatrimestre, hay 208. Y que estudien grados en la UNED, 3.590 personas. Respecto al año anterior, ha bajado la matrícula, perdón, del orden de unos 70, 80, casi 100 personas había menos, porque como este año se ha instaurado el grado de criminología, supongo que ha habido un cierto grado de matrícula que se ha desplazado hacia esta nueva titulación. Bueno, ahora vamos a ver los datos de esta asignatura del año pasado. Aquí pone 2015-16, pero es un error mío de construcción, porque utilicé una plantilla. De cada 100 personas que se matricularon, se presentaron al examen 46. De esas 46 aprobaron 60, prácticamente el 60,5. Lo que quiere decir que de los que se matricularon, solo aprobaron el 28%, siendo los números redondos estadísticamente. Quiere decir que prácticamente de 4 personas matriculadas, una llegó y aprobó la asignatura. La valoración que sale aquí del 76,22% se corresponde a las personas que, habiendo acabado la carrera, se les preguntó qué valoración daban a esta asignatura, que es muy alta. Y luego os explicaré un poco el por qué es muy alta. Y que la nota media que se sacó para aprobar la asignatura fue un 6,24. Que sea un 6,24, los que ya habéis estudiado estadística, sabéis que quiere decir que la horquilla sobre la que se ha establecido la media de aprobados ha de ser pues de 5 a 6,24 hacia abajo y 6,24 más 1,24 hacia arriba. Es decir, la nota media que se saca de esta asignatura no es muy baja, tampoco es muy alta. Es decir, que no se aprueba con un 5, algo. ¿Qué conclusión estadística ofrecen estos datos? Bueno, pues la primera es que la gente que la estudia bien, aprueba. Que esta asignatura no se aprueba estudiando un poco por encima, sino que hay que tomársela muy en serio. Y hay que tomársela en serio porque esta asignatura, en contra de lo que dijo un tutor que yo vi grabado no sé por dónde, decía que no era muy importante esta asignatura. Bueno, supongo que este tutor no trabajaba como psicólogo. Yo la utilizo cada día en mi trabajo, porque el equivalente de esta asignatura respecto a alguien que fuese un ingeniero o un arquitecto sería
el saber física y matemáticas. No se puede construir el bienestar emocional de las personas sin conocer las leyes sobre las que hemos sustentado todos, iguales, los animales humanos, el aprendizaje. Porque la mayoría, por no decir todas las conductas que tenemos, son fruto de un aprendizaje. Luego, si nosotros no conocemos las leyes del aprendizaje, como psicólogos a la hora de trabajar, no podremos trabajar el desaprendizaje de conductas que sean impropias o transgresoras para la felicidad de las personas. O al revés, no podríamos enseñar, si no sabemos cómo se aprende, aquellas conductas que motivarán la felicidad o el bienestar emocional de las personas. Esta asignatura es básica, puesto se estudia en primero, y es experimental, porque se basa en el trabajo de laboratorio para demostrar las leyes de la conducta. Entonces, no es fácil esta asignatura, es un poco árida en cuanto al contenido, pero es de las asignaturas que sirven para que cuando uno de nosotros acaba la carrera tenga unas herramientas aprendidas para poder trabajar. No, yo entiendo que hay asignaturas que son más bonitas en cuanto al contenido, pues psicología social, emoción, motivación, pero hay asignaturas que son mucho más teóricas, más digeribles o digestibles, por decirlo de alguna forma, y esta es como muy teórica. Esto es como saber muchas matemáticas y mucha física a la hora de construir un edificio. Yo digo un edificio porque yo la psicología como psicólogo, cuando hablo de la vida de las personas, la comparo un poco a la construcción de un edificio. El edificio está construido en un determinado sitio. Ese solar, que equivale a que sepamos un poco de geotecnia, es los valores donde nosotros hemos crecido. Un poco nuestra genética, si lo decimos de cierta manera. Sobre ese solar, en el que hacemos una excavación, que es nuestro aprendizaje temprano, nosotros vamos añadiendo capas a nuestra vida que vienen a ser los pisos de un edificio. Pues en unos pisos tendrán más peso en función de lo que nosotros acogemos dentro, en la infancia, en la juventud, en los primeros años como adultos, el trabajo. Nosotros vamos construyendo nuestra vida como si fuera un edificio. Y en la medida que nosotros vamos cargando ese edificio, tenemos que tener una resistencia demostrable para soportar aquellos avatares que a todos nos da la vida. Entonces, esta asignatura sirve para que nuestra estructura del conocimiento de las personas con las que vamos a trabajar sea sólida. Es una asignatura básica por esto y experimental, porque aprendemos lo que van a hacer las personas que están con nosotros cuando les aplicamos las leyes de la conducta. ¿Alguna pregunta? Bueno. El año pasado, que fue el primer año que yo la di, y por desgracia tuve un accidente visual muy extraño, me ha limitado bastante lo que puedo hacer delante del ordenador, yo cogí la asignatura casi al empezar el curso. Entonces tuve que buscar los materiales para explicarla a los que venían a la tutoría. Este año, después de la experiencia del año pasado, que fue sólida, he replanteado un poco el cómo ayudaros a aprender la asignatura para aprobarla y para aprenderla. Esa asignatura hacen falta 150 horas de estudio para aprobarla bien y para entenderla. Nosotros tenemos 13 horas, lo que hace que sea imposible literalmente que una persona, no yo, que soy una persona muy mediocre, sino cualquier persona muy buena, la sea capaz de enseñar. Entonces, yo pasé todos los apuntes a PowerPoint el año pasado para poderlos explicar en clase, como alguien sabe de aquí. Y se hizo bastante duro el seguir el aprendizaje. Se hizo duro para mí, pero también para vosotros. Entonces, yo este año he pensado, haciendo un poco uso de ya lo que yo utilizo mucho como psicólogo, que es las nuevas tecnologías, yo prácticamente trabajo muy poco con personas directamente. Yo trabajo mucho en la nube y en red. Diseñé un método de trabajo en el que se basa muy poco en la presencia de la persona más que en momentos puntuales. Y suelo trabajar en nube porque supone una economía de tiempo y de espacio muy considerable y sobre todo un coste económico muy importante para el paciente. No tener que estar desplazándose o viniendo a verme. Entonces yo voy haciendo un seguimiento tal y pensé que a lo mejor un buen sistema sería aplicar ese mismo método un poco al aprendizaje para facilitaros en lo que venís a hacer un poco aquí. Entonces, de los sistemas que yo utilizo, he instalado el Dropbox, he creado una carpeta para vosotros y yo cada semana, supongo que lo conocéis, el Dropbox todos, ¿no? El Dropbox es un sistema de nube, es un programa que es gratuito, que lo podéis instalar en vuestra tableta. Yo os daré acceso a través del correo a un enlace, entráis en la carpeta que yo os habré preparado
Yo cada semana os pondré el material de lo que tenemos que hacer aquí en principio. Entonces, en lugar de yo masacrarme un poco explicándolo, lo que he pensado que haré será, de cada tema, algo concreto de ese tema, yo lo explicaré. Entonces, nos centraremos en algo aquella semana de aquel tema que toque esa semana, para que en lugar de estar una hora yo explicando y vosotros intentando seguir, porque es pesado seguirlos, y aunque sean PowerPoints que son con colores y con dibujos y tal, me costó mucho trabajo hacerlos, pero si yo los puedo facilitar cada semana, de alguna manera os facilito que llevéis un ritmo de aprendizaje. Y que cuando vengáis aquí, pues los que lo hayáis podido mirar, lo miráis, y los que no pasa nada. Yo iré incorporando muchos materiales a esa carpeta. Materiales que yo ya tengo y elaborado, como esta asignatura, como bien sabéis, es de razas, palomas y animalitos no humanos. Pues yo soy un poco así, he ido incorporando materiales, modelos explicativos y cosas para que aquel que quiera aprender esa asignatura como se debe aprender, que es con mucho conocimiento y por supuesto probarla, lo pueda hacer con ese material. Me ha llevado mucho trabajo hacerlo. Ya a mí me cuesta ahora, yo estoy todavía con operaciones y me cuesta muchas horas de pantalla, pero he ido guardándolo y yo lo pasaré, lo digo para que lo sepáis. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿De verdad? ¿Pregunta? No. Bueno, seguiré pues, porque no me sobra. Ahora os pondré el plan de acción tutorial. Es un plan al uso, número de tutorías, número de clases, es una distribución, es obligado a hacerlo, y entonces yo, bueno, he hecho más o menos una distribución lógica. No quiere decir que la vaya a seguir, porque es imposible literalmente en el número de horas que hay aquí llevar ese tipo de aprendizaje, pero bueno, lo tengo que poner y os lo enseño para que lo veáis. Yo lo que os quería me he dejado mi tableta. Sí, está aquí, más cerca de este lado. Sí. No, pero quiero la tableta para deciros. No, sí, el agua sí, por favor. Como es una asignatura de primero, yo creo que en la universidad, yo he estudiado en universidades presenciales también, se hace poco una cosa que los americanos llaman el mentoring, que es el mentorazgo. El mentorazgo es dar acceso a colectivos profesionales a las personas que acaban de estudiar algo. Yo creo que en la universidad el mentorazgo tiene que consistir en enseñar a la gente que llega a la universidad qué es la universidad, para qué sirve, qué diferencia una persona que ha ido a la universidad de una que no, que es su condición de ser una persona más reflexiva, tener unos conocimientos que no solo es el saber, sino el saber estar, el saber transmitir el saber. Por ejemplo, ser profesor de la UNED es un hobby prácticamente. Nadie puede vivir de esto. Yo lo hago porque fui alumno de la UNED, valoro mucho el esfuerzo que hacen los alumnos de la UNED por cambiar sus vidas. No solo por aprender. Aprender es una cosa y aprender con esta intercalada otra. Yo valoro mucho el que vosotros a esta hora vengáis aquí, fastidiéis vuestras actividades cotidianas, vuestras responsabilidades familiares y queráis cambiar vuestras vidas, porque lo que hace esencialmente la cultura es diferente a las personas. Hay personas más cultas y menos cultas, con los mismos derechos, pero diferentes. Entonces yo, en la carpeta esta que os he creado, no solo he puesto lo que es el tema, o poner el tema esta semana, sino que os he añadido, porque estáis en el primer año, unos documentos que creo que tenéis que conocer. Primero, la Carta de Servicios de la UNED, donde vienen los derechos y los deberes de los estudiantes, con los números de estudios, etcétera, etcétera. Segundo, el calendario académico, por supuesto, donde figuran todas las semanas con todos los días de exámenes, todas las tutorías, cuándo empiezan y cuándo acaban, para que no lo tengáis que buscar, para que tengáis un sistema de organización previsto que, trabajando en una universidad a distancia, es muy bueno que lo tengáis, porque en clases está muy poco tiempo, entonces que tengáis organizado todo vuestro tránsito académico en función de las nuevas tecnologías, luego lo vais a tener que utilizar en vuestro trabajo del día a día. Nadie se plantea ir a hacer una persona a un despacho para hacer un test.
Sería el doble de coste económico. Más vale pasarlo a través de la nube a alguien que te lo conteste y te lo devuelva, y cuando alguien viene ya lo tenga contestado. Entonces hay que acostumbrarse a trabajar con estos modelos. Bueno, os he puesto el calendario con las tutorías. He puesto la estructura de la carrera, por si hay, supongo que la debéis tener, pero la que está a los 4 años, con todas las asignaturas, con todas las optativas, y lo que se llama la mención de cada uno de los itinerarios. Luego he puesto la guía del grado de la carrera de psicología, para que tengáis un concepto general, porque hay mucha gente que me dice que no lo ha leído nunca, entonces se ha matriculado cosas que a lo mejor no saben qué consisten. Yo supongo que los que estáis aquí no os pasa, pero hay mucha gente que sí, como esto. Lo sigue gente desde toda España. Prefiero que la gente sepa que existe esto y que lo van a encontrar ahí dentro. Bueno, luego está la información sobre el perfil de ingreso para esta carrera y para esta asignatura, en la que se dice qué competencias se tiene que tener antes de estudiar en la universidad, qué competencias hay que tener para estudiar la carrera de psicología, qué nociones hay que tener. Otro documento que está aquí dentro. Os he puesto el PAD, y luego os he puesto un documento que es el perfil del tutor de la UNED, donde se explica cuál es el trabajo de un tutor, qué obligaciones tiene, qué derechos tiene, qué le podéis pedir, en qué consiste su trabajo, para que veáis cuál es mi trabajo y cuál es el de los tutores que vais a tener los años siguientes. Os he puesto una presentación del tema 1 de la asignatura, que la colgó el equipo docente el año pasado, que explica grosso modo lo que es la asignatura, para que veáis cómo explica el equipo docente, es muy sencillito. Luego he puesto los datos de presentación de la asignatura, ya están aquí dentro. He añadido un documento de la UNED que se llama Salidas de la carrera del grado de psicología, que a lo mejor os interesa mucho saber qué especialidades hay, qué normativa lo regula, qué trabajos puede hacer, qué limitaciones hay como carrera regulada que es, por qué se puede ejercer sin tener el máster o qué es lo que se puede ejercer, para que tengáis un marco de trabajo de lo que es estudiar esta carrera. Os he puesto, lógicamente, la portada del libro, supongo que lo conocéis todos, el de la rata, famoso. Os he puesto la página web de la asignatura donde salen los ámbitos que hay, para los que no lo hayan conocido todavía. Y he puesto ya dentro una cosa que está dentro del PAD, del plan de acción tutorial. En el plan de acción tutorial que yo he puesto aquí hay la distribución cronográfica de los temas con los días. Luego hay dos cosas más que son interesantes, o que hay que saberlas, y es la estructura del examen y la corrección del examen. Esta asignatura se puntúa sobre 9 puntos. De las 30 preguntas del examen, 27 se corresponden a la materia de los 7 temas que veremos aquí. Las 3 preguntas restantes se hacen sobre una práctica que es obligatoria, que ya están colgados los 2 temas de la práctica. Uno es un vídeo que todavía no han dicho cuál es, que hay que visionarlo despacio, unos 20 minutos, y luego un artículo que ya está aquí, que está en inglés. Este artículo, como una de las competencias que se exige para estudiar esta carrera es saber inglés o tener nociones de inglés, el equipo docente luego al final lo da traducido. Y siempre hay algún alumno de algún centro que lo traduce porque tiene mayores conocimientos y lo cuelga. Entonces yo si lo tengo os lo meteré en la carpeta. Es decir, no os preocupe que a lo mejor no lo entendáis mucho en inglés. Pero hay 3 preguntas que están sacadas del vídeo y de este artículo. Luego hay otro artículo que ya está colgado. Sí, me lo he puesto, que es sobre el que se hacen 3 preguntas más que son extras. Es decir, el examen constará de 33 preguntas, 30 son obligatorias, por decirlo de alguna forma, y 3 son sobre un artículo que, con 4 respuestas cada una, que aunque se contesten mal, no descuentan notas, como un plus para ayudar a probar. Sin embargo, las otras 3, que son sobre el vídeo y un artículo, si se contestan mal, son como las otras y cada una bien se descuenta con 2 mal. O sea, 0,33 cada respuesta. El vídeo que no está colgado aquí, me parece que lo mencionaba en la página web,
el condicionamiento operante en el tratamiento del autismo. Es decir, habrá un vídeo en el que se irá dando las pautas del tratamiento con condicionamiento operante. Luego el equipo docente me dará unas preguntas que yo las facilitaré, que son preguntas para reflexionar sobre el vídeo y sobre el artículo. Entonces, en principio las tenéis que contestar para aprenderlo bien. Si no las contestáis, siempre queda que antes del examen yo colgaré las respuestas contestadas, porque a mí me las facilitarán, y al menos habrá que estudiar sobre las respuestas. Y sobre esto habrá 3 preguntas. Es decir, si no se hace la práctica, que es obligatoria, aunque solo se controla en el examen, solo se puede sacar un 9. Si se hace la práctica y las notas las preguntas del examen, se podría sacar un 10. Y habría gente que si contestara las 3 que son de más, pues sacaría matriculado en otro. Esto, el artículo y tal, está todo en la carpeta que recibiré, junto con la presentación de hoy. ¿Alguna pregunta? Sí, es muy sencillo. Dropbox tienes que entrar en cualquier página de tipo web, de las stores de estos donde están los programas de cualquier juego y esto, pones Dropbox y pones descargar e instalar y tendrás un chirimoyo instalado en la pantalla que te da acceso a tus pantallas en unos archivos. Y en cada carpeta pues ir metiendo un material, es muy sencillo. Pues si lo abres, si lo abres verás esto. Es decir, primero tendrás un icono donde se abre el símbolo, este azul, y te aparece ya directamente todas las carpetas. Tú puedes ir creando carpetas y poner en una psicología de aprendizaje. Y entonces, bueno, la que yo te mandaré la puedas ver aquí directamente. No, o sea, yo os mandaré un código de enlace en el que si clicas encima, automáticamente entrarás en mi Dropbox y eso te lo podrás bajar, es mecánico, no tiene dificultad. Si queréis lo probamos aquí el siguiente día cuando lo traigáis y así lo veréis instalado. Entonces, sí, exacto. Son todos los sistemas, yo creo que se basa en un sistema operativo muy parecido con diferente presentación y parecen diferentes pero en el fondo es lo mismo. La semana que viene aquí, el sábado y el viernes, hacen un curso de trabajo en nube que lo hace un profesor de la UNED que es muy interesante y él habla bastante del Dropbox como sistema de almacenamiento que para documentos está muy bien. Bueno, este es el material de diapositivas que ha colgado el equipo docente general así sobre la asignatura en la que pone el libro. De esta asignatura es de agradecer que el libro esté digitalizado porque es mucho más barato. Es bueno acostumbrarse a trabajar con libros digitalizados, aunque es verdad que todos tenemos la tendencia a usar papel y escribir, pero bueno, ya que está hecho en digitalizado y es mucho más barato, pues el que yo se acostumbre a esto al final es una ventaja operativa para el día de mañana. Me parece que costaba sobre 10 euros digital y sobre todo me parece bastante más caro. Bueno, estos son los 7 temas, aspectos históricos y conceptuales, conocimiento clásico, luego primero hace un pequeño repaso sobre la historia del aprendizaje, los diferentes autores, luego sobre el conocimiento clásico, los mecanismos asociativos y tal. Aquí habla de las actividades formativas complementarias que les llama FCS, que es el análisis de un vídeo didáctico y el análisis de un artículo científico en inglés. Este está hecho sobre los datos del año pasado, por esto pone el laberinto de las ratas. Luego, para la otra pregunta hay que hacer la lectura de un artículo científico que sí está en castellano, en español, no tiene dificultad. La evaluación son 30 preguntas, acierto menos errores divididos por 2, 27 preguntas son sobre los temas del libro, 3 sobre las actividades complementarias y 3 preguntas extras, dicen, para subir la nota. Bueno, y sobre el tema 1, aquí hay un pequeño repaso, que vamos a mirarlo un poco por encima. Ellos dicen los objetivos cuáles son, en el libro lo ponen en la primera página. Objetivos de ese tema, saber todo esto.
Bueno, esto me interesa un poco más porque yo lo que quiero que tengáis claro es qué es la psicología del aprendizaje. Pues la psicología del aprendizaje es una parte de la ciencia de la psicología que está dentro de la tradición de la psicología experimental, es decir, no todo lo que se estudia en psicología se puede experimentar, hay cosas que son más complicadas como el pensamiento o según qué tipo de razonamientos como la lingüística. Sin embargo, esta asignatura es muy visible. Tú puedes trabajar con animales no humanos, aplicarles unas descargas o unos luces y tal, y veis que funciona. Trata de explicar, predecir la adquisición, el mantenimiento y el cambio de la conducta en los organismos como resultado de su experiencia. Si nosotros partimos de la base de que al nacer somos como la tabula rasa, en la que solo hay mecanismos preformados de aprendizaje, lo que somos todos nosotros es algo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, o aprendiendo y desaprendiendo y combinando aprendizajes. Entonces, si nosotros manejamos cómo aprenden las personas, pues tenemos mucho ganado en nuestro trabajo como psicólogos. ¿Qué aproximaciones teóricas y filosóficas hay sobre el estudio del aprendizaje? Pues el asociacionismo clásico, los tres principios de la asociación con la semejanza, cosas parecidas, nosotros aprendemos que son, por ejemplo, las frutas rojas nos parecen a todos parecidas, son semejanza por el color. Aprendemos por contraste, noche y día, el concepto de adelante atrás, arriba abajo, por contigüidad, como decía Aristóteles, es decir, las cosas que suceden una detrás de otra, en nuestro cerebro les damos una cierta continuidad y nos supone un cierto aprendizaje. Otra de las bases del aprendizaje donde nace la psicología es el dualismo cartesiano, ya sabéis que eran los dos ejes cartesianos, que es el principio de la ciencia a partir del siglo XVI-XVII, el creer, por ejemplo, en medicina, un síntoma equivale a una enfermedad y una cierta medicación trabaja sobre un síntoma y cura la enfermedad. Es un mecanismo cartesiano. Mientras que el mecanismo que había anterior, que era aristotélico, se basaba mucho más en un concepto holístico del bienestar, que es una cosa que está más en boga en la actualidad. Ahora, en lugar de tratar tanto un síntoma de una persona, intentamos enfocarlo de una forma mucho más global. ¿Qué es lo que ha hecho que esta persona se haya tenido una descompensación que le haya llevado a no aprender bien lo que tenía que hacer en la vida y tener unas ciertas dificultades por las que acude a nosotros? Entonces, determinados tipos de terapias que se llaman de tercera generación, como el mindfulness o la meditación, se basan un poco en un concepto mucho más holístico, mientras que las de segunda generación, que son las cognitivo-conductuales, se van más en el trabajo de la operatividad de la conducta, están más relacionados con este tipo de asignaturas. Y también es verdad que la psicología del aprendizaje bebe de las fuentes del empirismo británico. Es que el empirismo es un principio que, por una parte, asumía la experiencia como parte del aprendizaje y la comprobación de los aprendizajes como una parte interiorizada del mundo. Dicho todo esto muy rápido, muy tal, ¿eh? Pero, bueno, después pasa a la escuela reflexológica rusa, los que estudian el arco reflejo como una acción-consecuencia tal, que es donde nace luego el condicionamiento clásico, como veremos más adelante, y especialmente yo me pararía en la teoría de la evolución de Darwin. Yo me pararía en él porque si vosotros os fijáis aquí en la foto de Charles Darwin, se dice que en la historia ha habido tres personas que han cambiado el pensamiento de la humanidad. Ha habido tres personas que a partir de las cuales la humanidad ha dejado de ser la que era para hacer algo diferente. Y las tres personas que dicen que han hecho esto fueron, uno, Copérnico, porque fue el que dijo que el Sol no daba vueltas alrededor de la Tierra, sino que era al revés, que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Lo cual a nosotros nos puede parecer una tontería, porque lo sabemos. Pero la gente que había vivido hasta aquella época creían que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra porque la Tierra era producto de la creación de Dios. Entonces, todo el universo giraba en torno a la idea de Dios, de la creación de Dios. Y él dijo, y esto que es la persona religiosa, me parece que esto no es así, porque aunque veamos que el Sol hace así cada día, no está moviéndose, nosotros nos movemos. De la misma forma que hubo alguien que tuvo que deducir que los eclipses de luna demostraban que la Tierra era redonda, porque proyectaba la sombra de la Tierra, la luna. Entonces veíamos que era redonda. Esto que le costó seguramente un mal trago en la vida, fue una de las tres personas. La segunda persona que dicen que cambió el pensamiento de la humanidad fue Charles Darwin.
porque hasta aquel momento se creía que el hombre era un animal que estaba separado de la evolución del resto de los animales. No éramos uno más en ese proceso evolutivo. Y él, que era una persona muy religiosa, a través del viaje del Beagle, observó que había unas especies que se iban adaptando a cada sitio donde vivían y que probablemente nosotros, como primates, también éramos fruto de esa evolución. Es decir, el hombre no había sido creado por Dios a su imagen y semejanza, sino que Dios, si había creado algo, sería la naturaleza en la que nosotros hemos crecido. Y cambió una determinada forma y tal, y así lo fue. Y yo quiero hacer la referencia a que si os fijáis en Darwin aquí, en su retrato, y conocéis una botella de anís el mono, veréis que es Darwin, curiosamente. Porque el anís el mono se destiló por primera vez en Barcelona el año en que él publicó la teoría de la evolución de las especies. Y como en aquel momento supuso un crack en el pensamiento, que la gente no lo aceptaba, se reían de él. Entonces, para reírse más de él, le dijeron, bueno, si alguien desciende del mono eres tú, y por eso te tomamos en la botella. Y si cogéis la botella, veréis que es su retrato, no es una broma, que es cierto. Es decir, ¿qué enseña esta anécdota? Que a lo largo de la historia el pensamiento científico no ha sido fácil. Y mucho menos el de la psicología, que ha sido un campo experimental desde hace 100 y pico de años. Y que el trabajo de los psicólogos no es creer que tienen psicología o son los que dan un buen consejo, sino los que saben cómo se construye el pensamiento y cómo se construye la conducta. Por esto, estas asignaturas son un poco áridas al principio, pero son las que fundamentan el que esta carrera tenga una solidez técnica y científica. Y la tercera persona que cambió el pensamiento de la humanidad fue alguien que está un poco denostado en la actualidad, Freud. Freud fue el tercer ejemplo del cambio de pensamiento de la humanidad porque dedujo, o más que dedujo, interpretó los mecanismos subconscientes del pensamiento. Es decir, si alguien controlaba al hombre y no era alguien presente y consciente, dio a entender que había algo que nos controlaba por encima de nosotros mismos, que es lo que él llamó el subconsciente. En la actualidad se interpreta de otra forma, son mecanismos que están almacenados en áreas del cerebro a las que nosotros no tenemos mecanismos de búsqueda recurrente, consciente, y le podemos llamar como queramos, pero el que dijo aquí hay algo más que nosotros nos puede controlar de alguna forma, tal fue Freud. Entonces, esa forma de pensar que había algo que nos controlaba, que no lo veíamos, cambió el estilo de la ciencia en el campo de la conducta humana y del pensamiento. Por esto me he parado en este señor. Bueno, después de las bases de tal, hubo una serie de personas en el siglo XIX, el conexionismo, que enganchaba la reflexología, en la psicología crearon la ley del efecto, que las asociaciones dependen de las consecuencias de su acción. La mayoría de psicólogos que han trabajado el aprendizaje, ninguno ha dicho una tontería, más bien han ido construyendo teorías una encima de otra, como si fueran capas de una cebolla. Es verdad que nosotros aprendemos por las consecuencias de nuestras acciones. Por esto a un niño a veces se le castiga si hace algo mal, para que aprenda que determinada conducta no la tiene que hacer. Pero no solo es esto, es decir, algo más debe haber para que aprenda y no nos tenga que castigar toda la vida. La consolidación de la psicología experimental, de la psicología del aprendizaje como ciencia experimental, bueno, pues se considera el padre a John Watson porque fue el que diseñó o cambió un modelo experimental que fue el conductismo. El conductismo le daba exactamente igual lo que sucedía en el cerebro de las personas y lo que atendía era a las consecuencias del pensamiento, a la conducta. Decía, a mí me da igual lo que tú pienses. Yo, si te enciendo esta luz, tú aprietas la palanquita porque si no te va a dar la electricidad. De una forma muy abrupta, porque él cuando publicó su obra de la psicología tal como la ve el conductista, utilizaron un niño de un orfanato al que condicionaron con un sonido muy agresivo el que tocara un pelo de un conejo, me parece que era, y al final, solo tocando el pelo del conejo ya tenía espasmos. Evidentemente, este experimento, si se hiciera en la actualidad, sería un delito. Pero así surgió el condicionamiento de la conducta desde el conducto. Y luego apareció Hull y Tolman, que tienen formación de ingenieros, porque si lo pensáis bien, el creer que la conducta es fruto de mecanismos que se puede contar mucho, programar y tal, tiene algo de ingeniería este modelo de la conducta humana.
que establecieron los principios de la asociación entre el estímulo, como lo llamamos ahora, y la respuesta. Es decir, tenemos un plato de comida, el estímulo y la respuesta, pues la salivación, dicho muy sencillo. Y estableció dentro de este modelo que ya se tenía aprendido el principio de reducción de impulso. Nosotros hacemos eso para reducir el impulso que tenemos. Comemos por el hambre que tenemos, reducimos el impulso que nos genera el hambre, es un drive, y incita, hace de incentivo. Es decir, el que nosotros queramos reducir el impulso hace que tengamos el incentivo de comer. El neoconductismo estudiaron más los reforzadores que hacían que eso se fuese multiplicando. Como podéis ver, vamos añadiendo como capas de complejidad a los mecanismos de asociación a lo largo de este siglo pasado. Este señor era el único Tolman que defendió y demostró, como se ve en un experimento que está en el libro, que la asociación entre estímulo y respuesta, y estímulo incondicionado que se condiciona y respuesta que se condiciona, se produce a nivel de estímulo, no a nivel de respuesta. Es decir, plato de comida, salivación, estímulo no condicionado, respuesta no condicionada. Si cuando nosotros ofrecemos la comida ponemos una luz, lo que se condiciona es la luz con la comida y no la luz con la salivación. Con un experimento que sale dentro, que yo lo expliqué el año pasado, se demuestra fácilmente. Luego, el otro gran conductista, el neoconductista, fue Burroughs F. Skinner, que habló de la conducta de los organismos, un análisis experimental donde llevó a cabo el conductismo en estado puro. Y de hecho, en el mundo todavía hay alguna comunidad perdida por ahí que se rigen por leyes del conductismo, literalmente. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que va a esperar en función de lo que hace. Nuestra sociedad es muy conductista. Nosotros trabajamos para obtener un reforzador que se llama dinero. Cuando se enciende la luz roja del semáforo, nosotros desarrollamos una conducta que es parar. Si no paras y te ven pasar en rojo, se desarrolla otra conducta externa que es el castigo, que es la multa. O sea, en nuestra sociedad tiene muchos principios conductistas. Lo que pasa es que es verdad que aparte de los conductistas aparecen unos principios cognitivos, y es por qué hay gente que viendo lo rojo pasa y por qué hay gente que cuando ve lo rojo nos paramos. Esta es la otra capa del conductismo que se ha ido añadiendo. Bueno. Sobre Skinner, el que decía que las respuestas deben ser consideradas como clases-concepto, él sabe exactamente igual lo que pensábamos, sino él juntaba tipos de respuestas y decía, ese tipo de respuestas deben corresponder a determinados tipos de pensamiento, las agrupaba por respuesta. Skinner, como los conductistas, era una escuela de la psicología que es muy darwinista. Es decir, todo el aprendizaje, como hemos dicho antes, nace del darwinismo y el conductismo es casi la culminación de los principios del darwinismo. Porque él decía que las conductas se condicionaban en función de lo adaptativas que eran para el medio. Es decir, no solo por la recompensa, sino por lo que te supone adaptarte. Si tú, dicho de una forma lisa, si tú con lo que ganas por dinero no te sirviera para comprar reforzadores, probablemente no trabajarías. El valor no está en el dinero, sino lo que consigues a través del dinero. Bueno, él definía la conducta en términos de función y no estructura, es decir, qué función tenía la conducta y no qué conjunto global de conductas conducían a algo. Esto lo explicaremos luego más despacio. Y tenía una explicación seleccionista de la conducta. Él decía, las conductas que se condicionan son aquellas que son selectivas de cara a la adaptación. Bueno, la variabilidad puede ser condicionable, el reforzamiento actúa a través de los principios de selección y variación, la conducta de elección depende de las consecuencias a largo plazo, esto es un poco de teoría. Mecanicismo y contextualismo. Bueno, dentro del mecanicismo y contextualismo, nosotros consideramos que la conducta puede tener causas eficientes, causas finales. Causas eficientes. 1. Eventos antecedentes que normalmente son inmediatos. Mecanismo. ¿Cómo sucede la conducta? Esto es lo que decía el mecanicismo. Para entender una conducta hay que plantearse el cómo sucede. Su parte mecánica, es decir, un coche, cómo es que el coche consigue moverse. Luego, ¿qué causas finales tiene la conducta para entenderla? ¿Qué es lo que pretende un niño cuando hace determinadas cosas?
pensad que todo esto que enseñan aquí, luego tiene una traducción práctica para el trabajo, para entender lo que son la vida de las personas. Yo cada día utilizo esta asignatura para mi trabajo, porque si no, no podría trabajar. Bueno, marco filosófico que tiene la psicología del aprendizaje. Pues hay tres marcos filosóficos que son el materialismo, por un lado, que el materialismo considera que lo que realmente conforma el universo y el mundo es la materia. Lo otro no lo vemos. Y del momento que no lo vemos, no lo damos por sabido. Nosotros trabajamos sobre cosas tangibles, que son los principios de la ciencia. El otro marco filosófico es el monismo, es decir, que la naturaleza de las cosas está formada por lo que es materia, no por diferentes clases de materia. La materia puede tener diferentes clases, pero el concepto de materia es único. No hablamos de cosas que no vemos, sino lo que es. Y eso es muy importante porque la psicología, o lo que se llama la psicología, durante 19 siglos anteriores no se consideraba ni materia, se consideraba algo esotérico, una mezcla entre astrología, brujería. Entonces, a partir de esos principios se establece que es materia, que es una cosa cognoscible, conocible, y que es determinista. Es decir, cada cosa que sucede en el universo depende de algo que es anterior. Incluso nuestros aprendizajes son fruto o bien de nuestra genética, o bien de nuestra enseñanza, o bien de lo que hemos aprendido sin ni siquiera a veces darnos cuenta. Bueno, esto que es un trozo del libro es el método científico aplicado a las ciencias del comportamiento. Supongo que lo conocéis un poco, el método científico. Es decir, lo que diferencia algo que es ciencia de lo que no es ciencia es que para desarrollarse utiliza unos principios, que son los que se utilizan de común acuerdo entre todos los científicos. Entonces, la psicología del aprendizaje como disciplina científica, primero describe, luego explica la conducta, la puede predecir y luego al final la puede controlar. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, porque la mayoría de problemas que atiende un psicólogo son conductas que están o descontroladas, o no son adecuadas, son disfuncionales, producen alguna clase de trastorno. Entonces, el haber aplicado el método científico en el aprendizaje es lo que nos permite disociarla en sus partes mediante la observación, mediante recopilar datos sobre una conducta. Por ejemplo, un ludópata, ¿a qué horas va a jugar? ¿A qué lugares va a jugar? ¿Cuánto dinero gasta al mes? ¿Cuánto dinero gana jugando? ¿Cuánto alcohol consume mientras juega? Esto sería la observación de la conducta, para construir alguna clase de datos que sean operativizables. Esta asignatura lo que hace es operativiza la conducta, es decir, dota de cuerpo a las partes que tiene las consecuencias y los antecedentes de una conducta. ¿Cuántas veces te drogas? ¿Cuántos cigarrillos fumas? ¿Mezclas el tabaco, el cannabis con el tabaco? Entonces estás haciendo una asociación de dos sustancias que habrá que descondicionarlas o bien por separado o bien juntas. Todo esto es operativizar la conducta. Y por esto hay que primero describirlo. Es como decir, ¿dónde quieres que te haga una casa? Primero vas a describir el entorno donde va a estar, porque no es lo mismo construir una casa en un barrio que construirla en otro. Si está al lado del mar habrá que utilizar unos determinados materiales. Si está en la montaña, otros. Luego, ¿qué hay que hacer con lo que hemos observado? Bueno, pues establecer un determinado modelo de hipótesis en el que explique por qué se hace esto. Pues mira, vas al bar a beber porque tienes ansiedad, porque vas a jugar. Entonces esa ansiedad tú la compensas con el alcohol porque es un relajante. Y así no percibes la ansiedad que te produce el uso de la maquinita, metiendo monedas. Esto, explicado, pues se llama ludopatía. Y la ludopatía puede tener unos grados, tiene unas afectaciones y unas consecuencias. Y predecir, pues predecir que como no dejes de jugar y no te sometas a un programa de tratamiento, primero te vas a arruinar tu familia y vas a arruinar tu vida. Y ahora te habrás alcohólicos donde te más cirrosis. Esto es predecible. Luego, controlarlo, bueno, pues es donde entra más la fase de terapia sobre una conducta que se ha descrito, se ha explicado y se ha predicho lo que se pasará si no se cambia. ¿Controlarla cómo? Pues en este caso, en el caso de ludopatías, con terapia de grupo, con terapia familiar, con reducción de impulsos mediante farmacología, etcétera, etcétera. Eso es el principio de la ciencia. Cuando yo veo a gente que opina sobre cualquier tema, hace una atribución de causa sesgada absolutamente. Cuando hablan no saben utilizar ni los tiempos verbales. Cuando opinan sobre algo creen que lo saben todo.
evidentemente no utilizan este método, porque yo, sabiendo lo que sé, no me atrevo a opinar de muchas cosas, y creo que el conocimiento correlaciona de forma inversamente proporcional con la capacidad para opinar. Entonces, lo que hay que aprender cuando se va a la universidad es que el método científico nos ampara sobre la validez de nuestros conocimientos y la explicación que damos. No es lo mismo lo que se puede comentar en la barra de un bar sobre lo que creo que sé, sobre lo que se puede comentar en el aula de una clase. Esto, bueno, lo tenéis claro los que estáis aquí, ¿no? Bueno, presupuestos básicos necesarios para la edificación del conocimiento científico. El principio ontológico del realismo, es decir, lo que nosotros pretendemos saber es una realidad que tiene que existir, independientemente de que nosotros lleguemos a ella o no. No podemos averiguar cosas que no existen. Nosotros, frente a una conducta, podemos no saber el nombre de qué es aquella conducta, pero sabemos que esa conducta es real. Es decir, ese principio es el que nos hace huir de todo lo que sea el esoterismo. Ciertas técnicas, creencias que uno puede afirmar, pero no puede demostrar. A lo mejor algún día se podrá demostrar, pues el día que se demuestren, que se estudien. Principio de legalidad, pues la realidad está sometida a las leyes naturales y que la naturaleza es regular. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de la conducta que vosotros aprendáis, en principio la tenéis que poder aplicar a todas las personas que tengan el mismo problema. Porque si para cada persona tuvimos que aplicar algo diferente, y todas las personas somos diferentes, entonces no haría falta que estudiáramos, porque nunca habríamos aprendido lo que vamos a necesitar. Y el principio de inteligibilidad es que la realidad puede conocerse. Lo que, al contrario, querría decir que lo que no es real no puede conocerse. Bueno, el criterio de demarcación científica, que es el principio de falsación o refutación de Karl Popper, es un poco más complejo y ya lo dejo para que vosotros lo leáis. Antes de que acabe la clase, ¿queréis preguntarme algo? La dirección del Dropbox. No, yo la mandaré a vuestro correo de UNED a todos, individualizado. Yo tengo una opción que es mandar por correo a todos. Entonces, lo que pasa es que yo lo mandaré desde mi correo. Entonces tenéis que mirar la carpeta de spam, no sé, cosas que se os quede allí. Pero si vais mirándolo, yo enseguida que puedo lo mandaré. Sí. Yo lo puedo poner en el foro, si alguien lo quiere, no tengo ningún problema. Llevé a 5 minutos más, lo pondré en el foro. El que entre allí y lo clique, lo copie y luego lo meta en su... arriba el buscador, entrará en esa carpeta directamente. Sí, en la página está, pues yo digo, para que aquellos que no les sea fácil, no tengan ordenador y tal, yo procuro, como los apuntes que he colgado, hay dos tipos de apuntes. Son apuntes extensos, de alguien que se lo trabajó mucho. No sustituyen al libro, evidentemente, pero yo comprendo que hay gente que no puede comprar el libro, entonces, con esos apuntes, puedo intentar más buscar por internet y tal, pues puedo intentar aprobar la asignatura. Y si los que tengan el libro con estos apuntes al lado, si se los imprimís, pues podéis utilizarlos para hacer vuestros propios apuntes con anotaciones, combinarlo un poco todo. Esta asignatura se aprueba con mucho trabajo, cogiendo el libro, cogiendo apuntes, cogiendo PowerPoint, buscando, estudiando los artículos, viviéndola un poco la asignatura. No es una asignatura de estudiarla con examen, evidentemente, colgaré los exámenes, con las respuestas, todo esto también estará. Pero como las preguntas no se repiten, o si se repiten muy poco, yo creo que es muy difícil aprobar esta asignatura solo con PAU. Pero es que el que apruebe la asignatura solo con exámenes, que ya te digo que lo veo muy difícil, se pierde lo mejor de la asignatura y es aprender algo. Entonces, si yo cuando tengo trabajo, cuando tengo un caso que resolver, si vienen unos padres con un niño que da unos problemas porque en el colegio lo han castigado 3 veces y tal, cuando yo tengo que analizar la conducta, tengo que operativizarla, como aprenderemos aquí. Entonces, ver en qué variables está sucediendo, con qué frecuencia está sucediendo, en qué ambientes está sucediendo, con qué condiciones, cómo se ha corregido, cómo se ha reforzado negativamente, cómo se ha castigado, qué evolución tiene, qué estadística tiene. Entonces, si yo apruebo un examen solo contestando preguntas, ese campo no lo habré hecho. ¿Vale? Serás como yo, lo has aprobado, pero un psicólogo no es el que dice lo que ha pasado. Eso lo sabe el que le ha pasado. Si a mí me dices que tú lloras o que estás mal, que tienes cansancio generalizado, que no te ves con ánimos para de tal, que yo te diga que tienes depresión, tú me dirás, ya lo sé.
Lo que quiero saber es por qué tengo depresión y qué hacer para no tenerla. Eso no se aprende copiando las preguntas de un examen. Eso se aprende interiorizando el conocimiento y diciendo, esto fue duro y te garantizo que esa carrera era muy dura. Los que hemos estudiado en la UNED nos caracterizamos porque nos conocemos todos. ¿Por qué? Porque forma un tipo de alumno, un tipo de profesional. Si esto fuera muy fácil, pues probablemente no valdría mucho. Y de hecho, hay aquí una cosa que no ha salido. En la última, aquí hay una diapositiva que no la he puesto. ¿Qué es esta? Que es la del final de mi presentación. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Esto lo dijo Gandhi. La clave de esta asignatura no es conseguir aprobarla. Esto lo hace el 23,96% de la gente. La clave es aprenderla. Y para aprenderla hay que trabajarla mucho y trabajarla individualmente. Y al final pensar como una rata, como una paloma, como una tal, de la luz que se enciende. Sí, pero entonces te supondrá un dominio de cara al trabajo muy importante. ¿Alguna pregunta más? No, hombre, gracias a vosotros por venir. Pensad que sé que es muy tarde y que estáis muy cansados. Yo también.